Hola a todos y bienvenidos a Cosmere 101. Nos encontramos en la segunda sesión de este podcast en el que nos concentramos en la obra de Brandon Sanderson. Yo soy vuestro host, Carlos, del hijo de Tanabast, y bienvenidos, os doy la bienvenida a todos a esta segunda sesión del podcast. En esta sesión vamos a hablar del primer libro de la trilogía de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final. Este libro es el primero que recomendé leer en la guía de lectura del pasado podcast, del anterior podcast, que está ya subido en YouTube y disponible también en Spotify para que vayáis a escucharlo y verlo cuando vosotros queráis, si os lo perdisteis. Y por supuesto voy a avisar de que en esta sesión va a haber spoilers sobre el primer libro especialmente y alguno de la trilogía en general. No habrá muchos, pero habrá spoilers menores que se conocen, ¿vale? Lo primero de todo, este libro, de nuevo, es el primero de la trilogía de Nacidos de la Bruma. Y este libro se basa, o sea, la historia de este libro gira en torno a un grupo de ladrones que van a intentar dar un golpe de estado, por así decirlo, van a intentar acabar con el poder, ¿vale? Con la persona que está actualmente en el poder, que es el Lord Legislador. Si en algún momento me refiero al Lord Legislador como Lord Ruler, es porque la costumbre del inglés, pero que sepáis que en inglés Lord Ruler es Lord Legislador. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De la historia un pelín. Vamos a resumirla muy brevemente, si acaso. Vamos a hablar también de la alomancia, que es el sistema de magia que posee o que existe en esta historia. Después haremos un recorrido muy rápido por la construcción de mundo, el world building de este libro. Y después hablaremos un poco de los personajes, de la relación entre dos o tres de ellos. Mencionaremos también un poco alguno que otro que pueda estar relacionado con los principales, con los dos protagonistas o con los dos personajes con punto de vista principal, por así llamarlo. Y pues eso, los dos protagonistas son parte obviamente de este grupo de ladrones. Uno es el maestro, uno es el líder de todos ellos, que es Kelsier, nuestro queridísimo Kelsier. Y luego tenemos a la protagonista femenina, que es una chica de los barrios pobres de Luthadel, que es donde se va a desarrollar esta historia, que es por así decirlo, una aprendiz, va a desarrollarse como aprendiz de esta magia, ¿no? De este sistema de magia. Lo primero de todo, cuando hablamos de alomancia, es decir en qué consiste, ¿no? Y la alomancia consiste principalmente en metales, gira alrededor de los metales, ¿de acuerdo? La magia en esta saga de Nacidos de la Bruma va alrededor de los metales. Principalmente la alomancia se consigue ingiriendo esos metales y quemándolos. El mago, el poseedor de esa capacidad mágica, los quema en su interior con su metabolismo y les proporciona diferentes tipos de habilidades, ¿de acuerdo? Tengo una lista, ¿vale? Porque algunos nombres son iguales que en español, perdón, que en inglés, otros son un poquito diferentes. Entonces, en el primer libro se nos presentan 9 o 11, creo que son. Pero bueno, van por parejas, ¿de acuerdo? Uno realiza acciones externas o hacia un lado del espectro o internas o hacia el lado contrario del espectro, ¿vale? En inglés es push and pull. En español creo que es empujar y tirar, si no recuerdo mal. O en el caso de ciertos otros metales ¿cómo es? Es calmar
y encender, creo. Pero bueno, os comento, tenemos varias parejas de metales. Entre ellas tenemos el hierro y el acero, ¿vale? Que el hierro empuja fuentes de metal, ¿vale? Cuando tú tragas hierro, el poder que te da es poder empujar fuentes de metal cercanas a ti. Y su contrario, que es el acero, que cuando tú lo digieres, puedes atraer fuentes de metal hacia ti. Lo interesante de... porque estos son muy básicos, ¿vale? Estos metales son muy básicos, la magia aquí es muy básica. No tiene muy... no tiene como mucha chicha, ¿no? Parece que no tiene mucha chicha. Lo interesante aquí es que estos metales se rigen por las leyes físicas. Es decir, solamente vas a poder empujar cosas que sean... empujar y mover cosas que sean más livianas que tú. Y solamente vas a poder atraer hacia ti cosas que sean más livianas que tú. Es decir, si yo, por ejemplo, tiro una moneda, la puedo empujar con hierro y atraerla con acero. Pero si yo, por ejemplo, me empujo contra, digamos, una bisagra que hay en la ventana de una casa, lo que va a pasar es que yo voy a salir disparado hacia el lado contrario hacia el cual yo empuje. ¿Por qué? Porque mi masa es inferior a la de la casa, porque el metal está junto a la casa, ¿de acuerdo? Y lo mismo con el acero. Si tú tiras de algo, ¿vale? Que pesa más que tú, te vas a ver tú atraído hacia él. Así que eso es interesante y esa es como la sinergia, ¿no? Que tienen estos dos metales, los dos usos de estos metales. Luego tenemos el estaño y el peltre, que son poco... son contrarios, pero también son un poco extraños para ser contrarios, ¿de acuerdo? Porque tenemos el estaño, que lo que hace y lo que permite al usuario es mejorar sus sentidos. Poder ver más lejos o más nítidamente. Poder escuchar cosas que son inaudibles para nosotros. Tener un tacto más delicado, ¿vale? Mientras que el peltre te permite tener mayor habilidad física. Te cansas menos, resistes más el dolor, tienes más fuerza, ¿vale? Este tipo de cosas. Lo guay de estas dos, ¿vale? Es que el estaño lo primero, el estaño se quema muy lentamente. Puedes quemar muy poca cantidad y te dura muchísimo. Y lo interesante de este metal es que no puedes elegir qué sentido vas a agudizar, qué sentido vas a mejorar. Los agudizas todos. Por lo tanto, si tú quieres escuchar algo en mitad de una nevada, lo que te va a pasar es que vas a sentir muchísimo frío a la vez que puedes escuchar mucho mejor. Entonces ahí tenemos las limitaciones del uso del estaño, que queda muy bien porque siempre hace imaginaos una persona que está atenta a todo, que es capaz de sentir absolutamente todo. Pues la verdad es que está un poquito overpower, está bastante poderoso ese usuario. Entonces lo que Sanderson dice es: vamos a ponerle una limitación, acordad del anterior podcast. La limitación es lo que hace interesante a un sistema de magia. La limitación es que no puedes elegir qué sentido vas a agudizar. Vas a agudizar todos a la vez. Entonces imaginaos que estáis... otro ejemplo, aparte del de la ventisca. Vais a hacer algo, os caéis, os hacéis un pequeño arañazo, ¿vale? Pero en ese momento pues no sentís nada, ¿vale? Es un arañazo, os duele un poquito, bueno, ok. Pero encendéis, quemáis estaño. Ese arañazo os va a doler un poquito más. Entonces estas cositas, está muy guay jugar con ellas en el estaño. El peltre lo describen en un momento de este libro como que el peltre es muy difícil, ¿vale? Cuando tú quemas mucho peltre, lo que pasa después, ¿vale? Aunque mejores tus capacidades físicas, ¿vale? El cuerpo en sí
sigue siendo el mismo, ¿vale? Cuando el cuerpo de repente nota que no es capaz de, por ejemplo, correr a una velocidad sobrehumana y de repente sus piernas son más frágiles, ahí hay un conflicto, hay un momento en el que tu cuerpo empieza a ser más débil, tu cuerpo no responde igual, ¿vale? Y esto se ve en una escena del libro cuando los protagonistas están literalmente, creo que son ¿cuántos días de viaje? Creo que son 6 días de viaje o algo así andando. Se lo hacen como en 6 horas o algo así. Corriendo sin parar, quemando peltre. Y cuando acaba eso, tienen que quemar poco a poco menos peltre. Pero poquito a poco, hasta que no quemen nada. Porque si no el cuerpo se rompe. Y eso está muy guay, porque es lo contrario, ¿no? Te dan mucha fuerza, pero si dejas de quemar de golpe, vas a tener un problema bastante gordo con tu cuerpo. Luego, otra pareja. Esta es la pareja de las emociones. Son el zinc y el latón, que encienden y calman las emociones respectivamente. Hay muchísima gente que les gusta muchísimo estos metales, y la verdad es que son muy interesantes, ¿vale? Porque si os acordáis del anterior podcast, hablamos de que Superman tiene dos limitaciones, que son su debilidad y la otra es un código moral, ¿de acuerdo? Entonces siempre mola mucho que las limitaciones de un sistema de magia tan claro como puede ser la alomancia, ¿vale? Sean más abstractas. Es decir, que tú puedas hacer lo que quieras con este poder, pero llega un momento en el que digas tú, esto está bien, esto está mal. Y eso es lo que pasa con el zinc y con el latón, ¿de acuerdo? El zinc y el latón te permiten literalmente manipular a una persona. Y no es. O sea, en el libro ocurre muchísimas veces que se manipulan a millones de personas, ¿vale? Cuando veamos la parte de comunidad, de la gente, de lo que viene siendo Luzadel, cómo funciona Luzadel, vamos a ver que hay alománticos quemando constantemente latón, ¿vale? Que es el metal que calma las emociones para mantener a la población más oprimida en completa depresión, porque así son más fáciles de manipular. Entonces, la gente, los usuarios de estos metales tienen esa barrera. No es una barrera de hasta dónde llegan mis habilidades, es una barrera de si uso mis habilidades para esto, estoy haciendo algo ético. Si convenzo, imaginaos que soy un señor que puede quemar zinc, ¿vale? Que enciendo emociones. Imaginaos que quiero. Esto va a ser muy. Mira, uno muy claro. Quiero ligar con alguien, ¿vale? Hay una señora que me gusta, digo, oh, venga, vamos allá. Y jugando un poco con la alomancia, puedo tirar de sus emociones para encenderlas. Y. No, perdón, puedo empujar, ¿vale? Porque se empujar es encender. Puedo empujar sus emociones, encenderlas y hacer como que le guste más de lo que realmente le gustó y manipularla. ¿Qué pasa si yo sigo quemando y digo, oh, qué bien, ahora estamos pasando tal y cual? Llegamos a lo que viene siendo la situación coital y ocurre. ¿Es eso violación? ¿No es violación? Eso es lo que habla la ética, ¿no? Esa es la limitación ética de tanto el zinc como el latón. ¿Hasta qué punto puedes influenciar o tu ética te deja influenciar a una persona en sus sentimientos y en sus emociones? ¿Y hasta qué punto ese es tú que estás jugando y estás tergiversando y estás yendo contra la voluntad de la persona a la que estás a la cual estás afectando con tu magia? Por eso digo que es bastante interesante, porque eso da mucho juego a muchos personajes. Y de hecho tendremos a uno de los personajes, uno de los principales miembros del grupo de ladrones, es un señor que, si no recuerdo mal, creo que Brisa es el que enciende las emociones. No estoy seguro porque siempre confundo los dos. El zinc y el latón los confundo mucho. Creo que Brisa las enciende, porque hay un momento en el libro en el que mandan a encender las emociones
de mucha gente, y creo que es Prisa quien lo hace, así que creo que enciende las emociones. Y este señor es como muy dicharachero, es muy animadito, es muy motivado también, es señor inglés de monóculo con tacita de té, ¿vale? Está muy subidito. Y es muy gracioso, es el graciosito, ¿no? También. Y este señor es alomántico de Zinc. Y claro, cuando se ve su personaje es un poquito a los me gusta manejar a la gente. Y en el primer libro dices tú, es que Brisa me cae gordo porque es un grandísimo... ¿Sabéis? Es una persona bastante desagradable que vaya por ahí siempre toqueteando las emociones. Entonces es un personaje por lo menos interesante, ¿vale? Conforme es su carisma y todo esto. Luego tenemos otra pareja que son el cobre y el bronce. Estos son mucho más sencillitos, ¿vale? Todos son unos poderes muy sencillitos. Si quemas cobre, creas como una nube a tu alrededor que impide que alguien pueda detectarte por estar usando magia, ¿vale? Y diréis, ¿cómo te detectan usando magia? Ah, pues con bronce. Si quemas bronce, detectas los pulsos alománticos que se conocen. Son los pulsos que tú emites cuando quemas un metal. Pues con el cobre puedes ocultarlos, ¿vale? Si quemas cobre, ocultas tus pulsos alománticos. Si usas bronce, puedes detectarlos, ¿vale? Y luego tenemos tres metales que, por solamente hacer spoilers del primer libro, vamos a decir que son un poco extraños, ¿vale? Tenemos el atium, que es un metal súper raro y súper caro en la sociedad del Imperio Final, ¿vale? Porque lo controla el Lord Legislador, ¿vale? El Lord Legislador tiene sus minas de atium, los pozos de Hudson. Ahí se recoge el atium de forma poco ética, usando esclavos. Y ese mismo atium se da creo que es un 10%, creo que se menciona que es un 10%, a una familia, y esa familia es la que se encarga de vender, ¿vale? De vender el 10% de ese atium, ¿de acuerdo? Entonces es un mercado que os podéis ver ya cómo de injusto puede ser y cómo pueden inflarse los precios y cómo de rica puede ser esa familia. ¿De acuerdo? El atium es el metal más valioso en este primer libro, con diferencia, ¿vale? Luego tenemos alrededor. Durante la historia se va a presentar otro metal más, que se le conoce como el undécimo metal, ¿vale? Que aquí uno de los protagonistas, Kelsier, dice que es el undécimo metal, es un metal que ha sido ocultado por el Lord Legislador durante muchísimo tiempo porque es su debilidad, ¿de acuerdo? Ay, perdón, no he dicho lo que hace el Atium. Cuando tú quemas Atium, puedes ver el futuro de otra persona, ¿vale? Como una especie de sombra de bruma, ¿vale? Volvemos al undécimo metal, ¿vale? El undécimo metal, si... Eso, de nuevo, el undécimo metal es como... Kelsier dice que es el arma secreta para vencer al Lord Legislador. Luego vemos que no lo es realmente porque no es algo... No es como el acero o el hierro que realiza una acción directa, ¿vale? Que tiene una consecuencia que se puede ver y puede afectar a otras personas, ¿vale? Bueno, a otras personas, bueno, sí, si le estrellas una moneda a una persona entre ceja y ceja, pues yo creo que el efecto que tiene es la muerte. Entonces, sí, hasta ese punto, ¿vale? Pero el décimo metal no tiene un efecto como tal. Te permite ver como una especie de fantasmas de bruma que no se sabe, al acabar el primer libro no se sabe muy bien lo que es, ¿vale? La gente que haya leído los tres primeros libros sabe lo que es, en el primer libro no se revela, ¿de acuerdo? O sea que digamos que pues hace algo, no sabemos qué. Luego también en un capítulo en el que Kelsier y Bean, la protagonista femenina, ya están en misiones, están haciendo cositas y tal, se presenta otro metal más que es el oro, ¿vale?
El oro es es un metal raro, ¿vale? De por sí, incluso más raro que el 11º metal. Porque la gente, los alománticos no le tienen mucho valor al oro, ¿vale? Por el simple hecho de que, como se descubre en... Bueno, como se descubre, como nos enseñan en ese capítulo, ves como a ti mismo, ves como una sombra de bruma de ti mismo, pero a la vez no. Vin, por ejemplo, lo que hace es ver a una niña pequeña, ¿vale? Y a una niña un poco más crecida, pero más arreglada. Entonces, ¿se ve el pasado o son realidades alternativas? El oro es un poco raro en la alomancia, ¿de acuerdo? El oro es un poquito raro. Ahora, ¿cómo se distribuyen estas magias? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se obtienen? Pues muy fácil. La alomancia se obtiene por la sangre. Es algo hereditario, ¿de acuerdo? Y puede haber dos tipos de alománticos en el primer libro, que es un nacido de la bruma, o en inglés Mistborn, o un brumoso, ¿de acuerdo? Que en inglés es Misting. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Los nacidos de la bruma tienen la capacidad de quemar todos los metales. Los brumosos solamente pueden quemar un tipo de metal específico y ninguno más. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros protagonistas, King y Belsier, Bing y Kelsier, son nacidos de la bruma, por lo tanto pueden usar cualquier metal, pero por ejemplo, Brisa, este personaje que hemos comentado antes, solamente puede quemar zinc, ¿vale? Entonces, hasta ahí es el sistema de magia, ¿de acuerdo? Es muy sencillito. Hemos pasado 20 y tantos minutos. Hemos pasado 20 y tantos minutos y yo quiero hacerlo corto. Madre mía, voy a tener que darme prisa. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es el world building. Que como lo tengo todo desordenado en mi libreta de apuntes, vamos a pasar la página. A ver. Vale, de acuerdo. ¿Dónde ocurre esta historia, no? ¿Dónde ocurre esta historia de que parece Ocean's Eleven, pero con magia? Bueno, pues esta historia ocurre en el planeta Scadrial, ¿vale? Uno de los planetas del Cosmere, en el cual, pues bueno, en la actualidad hay volcanes que echan ceniza y ceniza y más ceniza sin parar. El sol es rojo. Las hierbas son grises. No hay verde en absoluto. Todo está cubierto por la ceniza. Las calles de la ciudad, cuando pasa un tiempo, deben ser limpiadas. Cuando llueve, todo se queda hecho una mierda. Todo debido a esta ceniza tan deprimente, ¿no? Que nos mete un poco en el mood, ¿vale? De cómo es esta historia. Porque esta historia no es muy happy flower, que digamos. Esta historia, como suele decir Brandon, es la historia de qué pasa si el señor de la oscuridad super maloso ganase. Esta es la historia, ¿de acuerdo? Del Imperio Final. Ya de por sí es un poco una subversión del género, ¿de acuerdo? Porque que de repente el primer libro te ponga en un momento en el que el malo ha ganado y ha dominado absolutamente todo, pues es un poco extraño, ¿vale? Y también es una subversión. No realmente una subversión, pero no escoge el tropo del camino del héroe, ¿vale? El camino del héroe, para todos aquellos que no lo sepan, es el típico inicio de cualquier saga fantástica, en la que un señor está con su padre en el campo talando, o está pescando, o está criando vacas, o el animal fantástico que corresponda a una vaca, y de repente llega un mago, ocurre una catástrofe y su vida, ¿vale? Empieza a cambiar y bueno, hasta que llega al final de la historia y se enfrenta al malvado, ¿no? Entre momento y momento, pues suele perder al padre o al mentor y esas cosas, ¿vale? Así es como funciona el camino del héroe.
Aquí no, aquí no. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque en el Imperio Final lo que ocurre es que todo esto pues ya ha pasado, ¿vale? No han pasado cosas como que la protagonista ha perdido a su familia entera, pero no ha venido nadie a decirle, eres la elegida, tú vas a cambiar el mundo. No, está sobreviviendo como puede en los barrios bajos de cualquier ciudad, intentando no parecer muy femenina, porque como ella misma comenta, los hombres, la mayoría de los hombres en las bandas de ladrones, pues violan a las chicas, entonces mantiene su pelo corto, siempre está andando por las sombras, no llama mucho la atención. La pobretica Bean, pues, está bastante en una situación muy, 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 muy difícil. Entonces, ocurre esto. Eh, pero, ¿qué pasa con el resto de la ciudad, no? Porque el resto de la ciudad es Luzadel, ¿vale? Luzadel es la capital del Imperio Final. Y tenemos, por un lado, los barrios bajos, ¿vale? Que es donde viven los ska, la parte de la sociedad más oprimida y más desfavorecida. Y luego tenemos los nobles, ¿vale? Los nobles, pues, obviamente, son los que tienen dinero, los privilegiados, viven su vida haciendo sus cositas con la economía y el politiqueo, yendo a bailes y todo esto. Y gobernando sobre todos ellos tenemos al Lord Legislador y a su Spanish Inquisition. Que la Spanish Inquisition en este libro está dividida en varios cantones, ¿vale? Que son, por así decirlo, los diferentes ministerios del gobierno, ¿vale? Que es realmente una dictadura, pero los diferentes ministros del gobierno, ¿de acuerdo? Hoy estoy especialmente sediento. Entonces ya podéis imaginar cómo es el mood de este libro. Como podéis imaginar, este libro es muy sombrío, es muy oscuro. Hay muchas partes que esto es la sociedad, es muy cruda, es como vive la gente aquí. Entonces, por ejemplo, en el propio principio del libro, el prólogo en sí va de que un señor, Kelsier, que es el protagonista masculino, llega a una plantación en la que se ve que apalizan a los ska, que son tratados como animales, ¿de acuerdo? A diferencia de los nobles. Hay por ahí está ocurriendo como una especie de inspección por un obligador, que es un agente de uno de estos cantones, estos ministerios que hay en la sociedad del Imperio Final. Ve cómo apalizan a Skas. El propio obligador le pregunta a Lord Trestin, que es el noble, qué haces cuando algún Ska se va de por ahí, se comporta malamente, o hay algún cabo suelto, que es obviamente un hijo bastardo con una de las mujeres Ska, y Trestin dice que se limpian, literalmente se limpian. En inglés dice algo así como clean up the messes, que es básicamente que mata a las Ska con las que se acuesta la misma noche para evitar que haya hijos bastardos, porque recordemos, la magia aquí es hereditaria y no queremos que la clase oprimida tenga poderes mágicos, porque ¿qué ocurre si le das un arma a la clase oprimida? Pues bien, esta es la sociedad, ¿no? Durante el presente, ¿no? del libro. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo es el inicio de esta sociedad? Pues muy sencillo. Los propios ministerios, los propios cantones tienen una historia, ¿vale? Crean una historia. ¿Por qué? Porque es una dictadura, ¿no? Es un régimen en el cual se basa en el mito del líder y la figura carismática del líder. Entonces se crea una especie de enorme historia básicamente, pues eso, es una épica, ¿no? Es una épica de cómo el Lord Legislador llega al poder, ¿no? Se habla de un mundo en guerra, de
una criatura que no podía ser destruida, que arrasaba con los cultivos, mataba de forma cruel a toda la población, no distinguía de ricos o de pobres, de reyes o de esclavos. El mundo estaba muy mal. ¿Qué pasa? Llega el Lord Legislador, consigue lo que dicen que es el libro, lo que dicen que es en el libro la lasca del infinito, que en inglés es The Infinity Shard o The Shard of Infinite o algo así es. Shard, la lasca, ¿vale? Que es una pintica para la gente que sabe del Cosmere, es una pintica de... Ah, mira, ha dicho Shard, ha dicho la palabra. Ha dicho la palabra. Entonces con esa lasca del infinito derrota la profundidad y crea el imperio final. Junta todas las naciones que estaban en guerra y crea el imperio final. Una sociedad perfecta. ¿De acuerdo? Este es el mito de la creación de la comunidad, ¿vale? Este es el mito de la creación de la comunidad. Y a partir de ahí, pues bueno, está lo típico de, vale, pues la figura del dictador, los más cercanos a él, es decir, los enchufados, van a tener una posición de privilegio. Vamos a usar al resto para no tener que para no tener a la... Perdón, para tener más privilegiados aún a los privilegiados, vamos a hacer que los de abajo hagan todo el trabajo sucio y mantengan a todo el imperio. Pero vamos a tratarlos como animales, como a ganado. Y esa es así se forma la comunidad o la sociedad perfecta para el Lord Legislador, ¿vale? Y a partir de ahí, pues todo es prosperidad, ¿no? Prosperidad para el Lord Legislador y sus nobles. Ahora bien, hemos mencionado ya los Ska y los nobles, ¿no? ¿Qué pasa con los Ska y con los nobles? Ya hemos dicho que los nobles son los privilegiados, los Ska son los oprimidos. Los nobles y los Ska son dos razas diferentes, ¿vale? El propio dogma de la iglesia del Lord Legislador dice que son dos razas diferentes, son dos especies diferentes, ¿de acuerdo? Los nobles son más fuertes físicamente, más inteligentes, son capaces de hacer más cosas, ¿vale? Y por supuesto tienen la alomancia, ¿vale? Son capaces de usar la alomancia. Mientras que los Ska se dice que son... Bueno, los Ska, por cierto, los nobles son más altos, también, importante decirlo, porque se utiliza la justa. Porque los Ska son muy bajitos. A ver, no como los hobbits, ¿vale? Pero son bajitos. Los Ska son bajitos, más débiles, más tontos, tienen menos determinación, ¿vale? Eso es lo que la iglesia del Lord Legislador lleva promoviendo todo los 1000 años que lleva en el poder, ¿vale? Porque el Lord Legislador lleva 1000 años en el poder. Y claro, aquí ya vemos, ¿vale? De nuevo, una sociedad muy utópica, ¿sabes? Utópica. Una distópica, ¿no? Una distopía bastante poco sutil, ¿de acuerdo? Brandon dice, voy a hacer una distopía fantástica y va a estar muy chula, y la pone, ¿vale? Y no se corta un pelo. Entonces, esto se dice hace 1000 años, pero en este libro, ¿vale? Vamos a ir conociendo, porque hay charlas con un personaje con punto de vista menor, ¿vale? Hay un par de episodios, ¿vale? Capítulos dedicados a este personaje, que es Ellen Venture, que es básicamente el hijo de la casa más poderosa de todo Luthadel, pero le flipa la filosofía, le gusta un montón la filosofía, lee muchos tratados de filosofía y muchos libros, y hay una teoría por ahí que se menciona, la teoría de el equilibrio, en inglés es the balance, ¿vale? Este equilibrio habla de que han pasado 1000 años. 1000 años. 1000 años. Y que de la misma forma que ocurren las violaciones de los nobles hacia los Ska y matan a las concubinas Ska porque pueden nacer de ahí hijos bastardos, lo cual es prueba de que son pueden procrear, ¿vale? Son compatibles de
de forma fértil, ¿no? No sé cómo, no sé cómo decirlo de esta forma, pero son fértiles los dos cuando se juntan. Tiene una palabra, los estoy seguro que hay una palabra para describir a dos especies que pueden eh, procrear, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que pueden procrear y de nuevo, la alomancia se transmite por la sangre, es herencia. No queremos que la clase oprimida tenga esas armas, como la alomancia. Entonces se limpia, ¿no? Se limpia estos estropicios, se matan a las mujeres después de haber sido violadas, las mujeres ska. Y no solamente eso, sino que también hay un lavado de cerebro ideológico de que los ska no pueden tener no pueden tener poderes alománticos y los nobles y los ska no se pueden mezclar, no son fértiles juntos, porque son dos razas y dos especies diferentes, ¿vale? Entonces, por activa, por pasiva, de cualquier forma, se hace que no se pueda, que la gente no se entere de este secreto, ¿vale? ¿Qué pasa? De nuevo, la teoría del equilibrio. Filósofos dicen que, a ver, la gente puede pasar que a un noble le dé pena a una mujer ska y la deje suelta. Y haya bastardos. Y haya nobles menores. ¿Qué ocurre? ¿Recordáis a Kelsier? Nuestro protagonista masculino. Es un noble. Es un noble de clase muy baja. Es un nacido de la bruma. Él es la prueba de que aquí. Esto que nos está contando, esto que es absoluto, esto que el Lord Legislador nos cuenta, esto es mentira. Ojo, cuidado con esto. Y claro, esto es algo que a los filósofos les dirige hacia otros caminos, ¿no? El crear, el intentar pensar otras formas de gobierno, otras formas de sociedad, ¿no? Déjenme, porque me pica la nariz y voy a rascarme un poco la nariz. Pero bueno. Es un poco. Estas partes son muy. Son muy. La parte de la distopía, ¿no? Como que se revela, ¿no? Y siempre como que hay una alternativa a la distopía que se esconde, que se intenta limpiar de cualquier forma. Es muy interesante, muy interesante. Y bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, ¿vale? ¿Qué pasa si hay ska por ahí sueltos que son alománticos, ¿vale? Que son hijos bastardos de nobles, que son alománticos y por ahí hay gente con armas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Pues ahí entra en juego otra de las razas y para mí una de las más interesantes, ¿vale? Para mí creo que es la segunda más interesante de toda esta saga. Y son los inquisidores. Cualquier persona que haya leído El Imperio Final, cualquier persona que haya leído la trilogía de Nacidos de la Bruma, la primera era, coincidirá conmigo. Dan un miedo que si igual eres de los que si tienes una imagen en tu cerebro, si tienes una imaginación poderosa y te imaginas un inquisidor de acero, te lo imaginas antes de dormir, igual esa noche no duermes, porque dan un miedo esos bichos que telita, ¿vale? Los inquisidores de acero son humanoides, musculados, pero al máximo, miden como 2 metros y pico, ¿vale? Y si son calvos y tienen tatuajes en los ojos, y por si eso ya fuese suficiente, tienen clavos que le atraviesan los ojos y le salen por la parte de atrás de la cabeza. Y van armados con hachas, vestidos de negro. Literalmente son como verdugos, pero dan más miedo todavía. ¿Qué hacen? ¿Qué son estos inquisidores? Pues son las fuerzas del orden del Lord Legislador. ¿Qué mejor fuerza del orden que un monstruo que da un miedo que te cagas y que además tiene unos poderes alománticos que pueden superar a cualquier noble? Los inquisidores tienen una potencia alomántica bestial, ¿de acuerdo? Y además no es que solamente tengan una potencia alomántica bestial, sino que es que la usan
para detectar a estos bastardos y acabar con ellos. Y a veces ocurren masacres. Masacres. Que hablando de masacres, también pasa que, como fuerzas del orden, para mantener un poco el miedo, se realizan ejecuciones aleatorias. Totalmente aleatorias. Vamos a ver, Uy, mira, el nene ese de 4 años me ha mirado mal. Venga, llévatelo. Toca esta semana, toca esta semana. Venga, ejecución pública. En mitad de la plaza más grande de Luzadel, con todo el mundo mirando. Ejecución pública. No se cortan. Es un régimen de terror puro y duro. Porque además, los inquisidores, además de perseguir a hijos bastardos, a estos, no sé, no sé cómo es en español, mestizos, eso, mestizos. Además de perseguir a lománticos mestizos, tienen como torres, ¿vale? Alrededor de toda la ciudad y dentro de la ciudad, ¿vale? Divididos por sectores, donde están constantemente quemando el zinc, creo que era. El metal no, latón, ¿vale? El latón. Latón es el metal que calma las emociones, que apaga las emociones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que si tienes tienes a una torre de estas en los barrios bajos y a un inquisidor quemando latón con lo que es un inquisidor que, de nuevo, es un portento en alomancia, lo que va a pasar es que vas a tener a toda esa gente alrededor siendo manipulada emocionalmente y haciéndolos depresivos, sumisos, evitando que se levanten, evitando que se quejen, evitando que haya revoluciones. ¿De acuerdo? También forma parte del plan maestro de la... Ay, no me sale el nombre. De la comunidad perfecta del Lord Legislador. ¿De acuerdo? O sea que son bichos que, cuidado, dan mucho miedo, son bastante poderosos y además es que literalmente se usan para deprimir a toda a toda la población, ¿vale? Luego también sí que es verdad que, pues claro, a los nobles no los van a deprimir, ¿no? Pero a los nobles los tienen asustadicos, los tienen bien asustadicos. Porque os recordáis lo que he dicho antes, ¿no? De que en el prólogo hay un obligador que es, como por así decirlo, un escalón por debajo de un inquisidor, ¿vale? Están los obligadores. Estos no tienen los clavos en los ojos, ya faltaría, ¿vale? Pero sí que están calvos y tienen tatuajes en los ojos, alrededor de los ojos. Estos están siempre detrás de los nobles diciendo, que cuidado, que como se te escape algo. No quieres tener a un inquisidor. No quieres, ¿no? No quieres tener a un inquisidor aquí para que haga cositas, ¿no? Y de hecho lo dicen en el prólogo, creo que dice algo así como, esperemos que no tengas que recibir una visita de un inquisidor de acero. Y Lord Trestin se pone... Le falta camino para correr a ese señor. Le falta camino para correr. ¿Y a quién no? La verdad. ¿A quién no? Porque telita los inquisidores. Telita. Y luego tenemos a otra raza más, ¿no? A otra raza más. Son los terrisanos. Los terrisanos son el personaje en el grupo que nos enseña quién es un terrisano es Saced, ¿vale? Saced, el boy Saced, es el mayordomo, por así decirlo, de todo el grupo. ¿Qué pasa? Todos los terrisanos, ¿vale? Son, por así decirlo, los perfectos sirvientes. Y como podéis imaginar, todo esto, el tema de que los terrisanos sean los perfectos sirvientes, no es de siempre, ¿vale? No es una raza que desde su principio pues haya sido creada para servir, sino que el propio Lord Legislador llegó a Terris, o esto es lo que dice su historia, llegó a Terris, los conquistó a todos y dijo, muy bien, vais a ser los sirvientes. Entonces, se usan como mayordomos de la nobleza, ¿vale? Son lo más posh de lo posh, ¿vale? De la sociedad de Luzadel. Terrisanos, ¿vale? Si tú tienes un mayordomo ska,
Bueno, es un esclavo, es un animal. ¿Cómo osas traer a un mayordomo ska a una fiesta? Eso está trayendo a un animal. Es como si traes un cerdo. Pero si traes un terrisano, cuidado, este maneja, tiene clase. Este señor o señora tiene clase porque tiene un terrisano. Los terrisanos tienen, por supuesto, como las otras razas, tienen sus cositas. Y entre ellas es que se distinguen sobre todo por ser más oscuros de piel, son más morenos. Sus vestimentas son como patrones en V. Y además, se controla su nacimiento mediante haciendo eunucos a los varones, a ciertos varones, dedicando a los varones que no son eunucos a procrear con ciertas mujeres que se pasan la vida dando a luz a terrisanos, ¿vale? Entonces son como ganado, literalmente, ¿vale? Y es chungo. De nuevo, el mood aquí en este libro es bastante oscuro. Lo organiza bastante bien porque me gusta mucho. A mí personalmente me flipa, ¿vale? De nuevo, es mi libro favorito. Mi libro favorito como tal le daría este libro a una persona y le diría, léetelo, te va a encantar. Porque te gusta o no la fantasía, el Imperio Final es que parece tan poco fantasía, es tan poco El Señor de los Anillos, es tan poco Harry Potter, ¿vale? Que siempre vas a pillar algo que te flipe, porque a lo mejor te gusta esas distopías, ¿no? Como puede ser 1984 o como pueden ser otras historias de distopía como Un Mundo Feliz, creo que es en español. It's a Wonderful World, no me acuerdo cómo es en inglés, espectacular. Yo, filólogo inglés, pero no me acuerdo cómo es eh, Un Mundo Feliz de Hackstone era. En fin, siempre le puedes pillar un poquito el gustillo a ese libro. Y además, de nuevo, es muy autoconclusivo, puedes leértelo y ya está. Entonces, pues eso. ¿Qué más? Ya hemos hablado de las razas, hemos hablado también de la historia. Vamos a hablar un poquito de los personajes. Eso es, gracias Rocío. Brave New World por Aldous Huxley, ¿vale? Siempre se me olvida. Vamos a hablar un poquito de los personajes, ¿no? Porque los personajes tienen chicha. Yo ya lo comenté en el anterior podcast. Lo comenté. Y es que los personajes de Brandon son igual de buenos que sus mundos, ¿vale? Entonces, llevamos ya mencionando durante toda esta sesión a Kelsier y a Bean, ¿vale? Y son nuestros personajes protagonistas, ¿vale? Bean es la femenina y Kelsier es el masculino, lo hemos mencionado ya. Y la cosa es que Bean, recordad que estaba como sobreviviendo en los bajos fondos de Luzadel, con un grupo de ladrones, siempre, pues eso, pasándolo muy mal. Y llega un momento en la historia en el que Kelsier detecta o ve, se da cuenta de que Bean está quemando un metal, ¿vale? Está quemando un metal en un plan que tienen el jefe del grupo este de ladrones en el que está Bean. Kelsier se da cuenta y dice, cuidado. Esta señora mínimo es una brumosa. Y también Kelsier y Bean van a compartir una relación paterno-filial, ¿vale? Entonces la ve que es pequeña, que hay un señor que le está sacando provecho de ella. Y Kelsier dice, la quiero en el equipo. Se viene al equipo, la quiero yo. La quiero, esta señora se va a venir a mi equipo y vamos a destrozar al Lord Legislador. Entonces, ¿qué ocurre? Que Kelsier, ¿vale? Es conocido ya en Luzadel como el superviviente de Hudson, ¿vale? Recordad que Hudson es el sitio donde se extrae el Atium, ¿vale? El metal más poderoso y más valioso, perdón,
de esta saga, ¿no? De este sistema de magia. Hay que ver cómo se me secan los labios, de verdad. Hay que ver. Entonces, todo el mundo lo conoce en Luzadel. Todo el mundo conoce que hay un señor con unas cicatrices blancas en los brazos, ¿vale? En todo el brazo. Que escapó de los pozos de Hudson, que ahora es un nacido de la bruma muy poderoso y que planea hacer algo muy grande, no sabe qué es. Y este señor se presenta en un cuartel, en una guarida de 3 al cuarto de un grupo de ladrones, ¿vale? Que es el grupo de ladrones donde está Vin. Entonces la gente empieza a correr rumores. Ay, hoy se dice que el superviviente está en la ciudad, no sé qué. Y el superviviente se planta en la puerta y dice: todo el mundo para afuera, menos tú y tú. Entonces habla con el líder de esta banda, le dice: ese se viene conmigo. Y Canton, que es el jefe de la... No, Canton no, Camon, creo que es Camon el líder de la banda. Camon le dice: ni de coña, no te la llevas. Y si no recuerdo mal, Kelsier le pega una pequeña palicita o le hace daño en el brazo o algo así. Y dice: que me la llevo, ¿sabes, crack? Me la llevo. Vea por sus cosas, que me la llevo. Le trae sus cosas y les dice: iros como 3 horas o algo así. Tomad dinero y iros del cuartel durante X tiempo. Que voy a hablar yo con esta señora. Y Kelsier pues recoge a Bean. Ahí también en esa escena posterior se presentan a los principales miembros del grupo de ladrones. Vemos cómo aparece Brisa, el señor este que hemos mencionado anteriormente. Vemos cómo aparece Doxon, que estaba con Kelsier desde el principio. Vemos cómo aparece el mejor boy de la saga, Hammond, que puede quemar peltre. Y es un señor muy musculoso. Yo personalmente, esto es ya cosa mía, pero me lo imagino como hay un señor en... De hecho, voy a hacer una cosa. Hay un señor en My Hero Academia, en el anime My Hero Academia, que es como un señor muy alto y muy robusto y que tiene como... Viste como si fuese como señales de tráfico de stop, como estas barandillas que ponen en las calles para que la gente no pase, pues viste con eso. Ese tipo de... Tiene ese tipo de vestimenta. Pues yo a Hammond me lo imagino así. Un señor súper grande, súper musculoso, que no cabe por la puerta y se tiene que dar la vuelta. Muy exagerado. Me gusta imaginármelo así. Que sé que no es así realmente, pero me gusta imaginármelo así. Y también Hammond lo que tiene... Es que me gusta mucho Hammond, ¿vale? Lo siento mucho, pero voy a hablar de él. Hammond le flipa la filosofía, ¿vale? Es un violento, ¿vale? Es un violento, que es el nombre que se le usa a los brumosos que pueden quemar peltre, ¿vale? Que es el que permite aumentar sus capacidades físicas, más de lo que ya está ese señor petado, que está, pues bueno, igual te hace así un poquito con la camisa, aprieta y le saltan todos los botones, ¿vale? Entonces, Hammond es Best Boy, ¿vale? Y le flipa la filosofía. Entonces está muy guay que ese personaje, que es un violento, de repente se ponga a decir... Que hable con Brisa, ¿vale? Porque es como un dúo cómico, ¿no? Brisa y Hammond son un dúo cómico de... Ay, no deberías... Hammond, querido amigo... Eres muy tonto. Y Hammond le dice: oh, pues la tontuna es relativa. No es así, pero es ese tipo de energía, ¿no? Es muy graciosito, la verdad. Me gustan mucho. Hammond me gusta, Brisa también me gusta, pero Hammond es Hammond, ¿vale? Hay que quererle. Tienes que querer que ese señor te abra los brazos y te pegue un abrazo ahí, controlado por supuesto, porque si no te parte por la mitad. Pero es un señor majísimo. Me cae muy bien Hammond. Y por ahí también creo que aparece Claps, que es el señor viejo... el señor viejo gruñón, que es el Smoker, que es el que... Smoker es el... Es que no sé cómo es en español, creo que es ahumador. Ahumador es en español, sí. Ahumador, que es el que va a proveer el escondite a los
a todo el mundo y va a quemar todo el rato cobre para ocultar los pulsos alománticos de la gente, ¿no? De esos ladrones. Ay. Y iba a hablar de Vin y de Kelsier, pero me he ido por otros derroteros porque es que quería hacerlo más corto, pero ya llevamos como una hora. O sea que, bueno. La cosa es, Vin y Kelsier, volvemos a ellos, ¿vale? De acuerdo. Son como padre e hija, ¿vale? Durante toda la durante toda la historia desarrollan una relación paterno-filial, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que sus puntos de vista son muy diferentes, ¿vale? Porque Kelsier es súper carismático, siempre está sonriendo, es un señor que para reconocerle Sanderson te dice... es un señor que sonríe, está sonriendo, no parece irse de la sonrisa. La sonrisa es como tú vas a reconocer a Kelsier, ¿vale? Aparte de sus cicatrices. Pero siempre lo describe como un señor muy sonriente, ¿vale? Sonriendo mucho, muy, muy feliz. Pero es que este señor es un psicópata. Es que Kelsier es un psicópata. ¿Por qué? Porque es que le da igual matar a quien sea con tal de conseguir su objetivo. Le da igual cuánta gente muera. Si yo tengo que pasar a ese torreón, me da igual que haya 5, 6, 7, 20 guardias. Me da igual. Los voy a reventar a todos. Los mato. Que si se apartan, bueno, pues apartan, pues muy bien. Si son nobles, los mata, ¿vale? Porque Kelsier odia a los nobles con toda su alma. Si es un noble el que se queda parado, ese está muerto. Si es un ska o un mestizo y se le nota, puede ser que lo deje. Pero si se le pone delante, bueno. Kelsier no duda. Kelsier no duda una mierda. Es un puto psicópata. Es un psicópata. Y tiene una carisma aún así que es que te embelesa. Tú te lees el Imperio Final y estás en plan, pero es que Kelsier es el putísimo amo. Es que Kelsier es el mejor. Con Kelsier hasta la muerte. Con Kelsier hasta la muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que Vin, pues no. Vin es una chica más normal. Chica normal que no tiene psicopatía. Entonces lo que ocurre durante la novela es que Vin va a tener escenas de infiltrarse en la nobleza, vestida de una noble, va a ir a bailes, va como a hablar con los nobles, a ver qué hace a ver qué hace lo otro, intentar pillar un poquito de información, ¿vale? Es la espía, ¿de acuerdo? Mientras que Kelsier va a ir de torreón en torreón matando gente, pum, 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 matando gente todo el rato. Da igual lo que se ponga en medio. Lo vas a matar. Lo vas a matar a todos. ¿De acuerdo? Entonces, como comprenderéis, tenemos dos tipos de puntos de vista muy diferentes. Son los dos un tipo de rebelión, pero son dos puntos de vista muy diferentes. Por ejemplo, cuando Vin conoce a Elend, empieza a creer que no todos los nobles son tan malos. Que hay gente como Elend que quiere cambiar un poco el gobierno de Luthadel, porque recordemos que Elend es el que lee la filosofía y lo debate con sus amigos de que es que esta teoría del equilibrio es muy interesante y es cierto que ¿por qué tratamos a los ska tan mal? ¡Ay! Vaya y pito. Eso sí lo corto. Eso sí lo corto en edición. Los ska no son tan malos. O sea, no son tan malos. Son personas. Son igual que nosotros. ¿Por qué le estamos tratando así? ¿Por qué les tratamos como animales? Entonces, Vin ve a ese muchacho y dice: pues a ver, la verdad es que no me gustaría que Kelsier llegase, se plantase en el Torreón Venture y dijese: pues te mato, muchacho, porque eres noble. No le gustaría. Entonces ella el punto de vista de Vin es que sí, van a ir a derrocar al Lord Legislador, porque es algo, un punto en común que tienen las dos visiones, pero su forma de revolución es más un
un campo en común, ¿no? Un acuerdo con los nobles que quieran hacer el acuerdo. Y los otros, pues bueno, pues los otros ya se verá. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, sí. Vamos a centrarnos un poquito más en la figura de Kelsier, porque es la que más se desarrolla en este libro. Y porque es muy interesante. Aparte de ser un psicópata, Kelsier, y tener su propio plan, ¿vale? Kelsier, lo que encontramos aquí, es una figura mesiaica, ¿vale? Literalmente es una figura que hace referencia a Jesucristo. Si no habéis leído El Imperio Final, lo repito. Spoilers. Y este spoiler es gordo. 3, 2, 1. Kelsier muere por una lanza en la misma posición que Jesucristo muere. ¿Vale? Muere en mitad de todo el mundo en la plaza de Luzadel y muere de nuevo ensartado por una espada. Por una lanza. Y su última frase es: yo soy la esperanza. Si eso no es una figura mesiaica, pues yo no sé lo que es. Pero es una cosa increíble como personaje. Kelsier tiene un plan, ¿vale? Kelsier, el plan que tiene Kelsier y que dice al grupo es: vamos a derrocar, vamos a hacer que las casas nobles sean más débiles y se peleen entre ellas. Entonces llegamos nosotros con nuestro ejército pequeño de la revolución Ska, porque hay revolución Ska. Vamos a meternos en la ciudad, vamos a reducir a todos los que se sometan y después llegaremos al Lord Legislador y le partiremos la cara. Ese es el plan que Kelsier le dice al grupo. Pero, como suele pasar, y esto es un leitmotiv, ¿vale? Es como una frase que puede usarse más o menos durante todo el libro. Siempre hay otro secreto. Siempre lo hay. Siempre hay algo detrás. Siempre hay algo que no ves. ¿Qué pasa? El plan original de Kelsier era enfrentarse al Lord Legislador y morir como una figura mesiaica. Inspirar de esa forma a la población a levantarse, ¿vale? Convertirse literalmente en un dios, ¿vale? Y Kelsier, pues bueno, pues tiene complejo de dios, ¿vale? Es muy creído, es muy ególatra, le da igual, le da casi todo el mundo le da igual, excepto sus personas, sus amigos más cercanos, los de la banda. Y tiene complejo de dios. Entonces su plan real es ese: morir, enfrentarse al legislador. Si logra matarlo con el 11º metal, que dijimos al principio que no sabía muy bien lo que hacía, lo que ocurre es que Kelsier lo quema y ve cosas raras y dice: guess I'll die. Y el legislador le clava una lanza y lo mata. Cae en el suelo en posición de cruz, como si fuese Jesucristo. Simplemente, cuando te das cuenta de todo lo que ocurre y cuando te lo revelan, es simplemente es algo genial. Es puro genio. El personaje de Kelsier a mí me parece puro genio. Conforme está planteado el libro, conforme son los temas del libro, con lo carismático que es, porque te encariñas de ese psicópata y dices tú: mata gente, pero es que es como necesario, ¿no? Te engaña, el propio Kelsier te engaña. Y ves que muere. Todo el mundo que lee el libro, cuando acaba dice: es que no esperaba que se muriese Kelsier. No esperaba que se muriese Kelsier. Y te quedas raro, porque es que te ha cautivado tantísimo que dices tú: ¿y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Pues lo que pasa ahora es que hay una revolución en las calles en Luzadel. Vamos que nos vamos, que hay que matar a un tirano. Y es puro genio. Para mí, Kelsier es puro genio. De personaje, de narrador no fiable. Es puro genio. Y me encanta, ¿vale? Y me encanta. Una pena que muriese en el primer libro, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Cosas. Es muy gracioso también. Ya que estoy, pues lo comento. Porque
estamos hablando de la psicopatía de Kelsier, pero le vemos hacer cosas buenas, ¿no? Buenas. ¿Por qué son buenas? Porque van acorde con el objetivo de mucha gente más, ¿no? Como de los buenos. Pero literalmente Brandon ha dicho varias veces que Kelsier es bueno en esa historia por el contexto. Pero es que si fuese el protagonista de otra historia, no sería el protagonista, sería el malo. Sería el más malo malísimo de todos los malos malísimos. Es lo que tiene. Ese señor, pues, está un poquito tocado de la cabeza. Como. O sea, pero tirando para mal, ¿no? Vale, que es un psicópata, porque recordemos que en el Cosmere pues se tratan mucho las enfermedades mentales y las dificultades, las trabas que tiene la mente con un personaje. Pero Kelsier es un psicópata de manual. Así que. Pero está muy guay, de nuevo. Me encanta Kelsier, ¿vale? A mí me encanta Kelsier. Y además, es que. No es solamente que mate. Es que Kelsier tiene un hermano, ¿vale? Y Kelsier es rubio. Marsh, que es el hermano de Kelsier, es moreno, ¿vale? Es moreno tizón, carbón. Pero vamos. Kelsier, en su juventud, le daba igual la revolución. Él quería vivir su vida bien, acomodado. Y la revolución le daba igual. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Mientras que Marsh, su hermano, no paraba de hablar a los Sky y decirles: esto está pasando. El Lord Legislador nos controla. Nos hace todo esto. Tenemos que levantarnos, tenemos que luchar, tenemos que demostrar, tenemos que hacernos con el poder. Tenemos que demostrar que somos personas. Marsh y Kelsier tenían una amiga en común, entre comillas. Una amiga de la cual ambos se enamoran. ¿Qué pasa? Que Marsh muere en uno de los capítulos del libro. Encuentran una nota final de Marsh, Kelsier y Vin. Si volvemos un poquito más atrás, Kelsier es el que la chica esta, Mare, elige como pareja, mientras que Marsh pues no es elegido por Mare. Entonces, Kelsier es... Bueno, y aparte, nos encontramos una especie de como parte donde creemos que ha muerto Marsh. Pero luego al final del todo del libro, Marsh vuelve convertido en inquisidor. Que recordemos que es un monstruo, que ya no es humano, es un monstruo, ¿vale? Aunque tenga forma humanoide, es un monstruo. Entonces, tenemos un paralelismo brutal que me encanta. Y es que Kelsier realiza la revolución, ¿vale? Y es el principal... la persona que lo empuja a toda la rebelión a funcionar. Es elegido por Mare, ¿vale? Y además es alzado hasta la figura de un dios, ¿vale? Va suprahumano, va a lo suprahumano. Y luego tenemos a Marsh, que no le hacen caso en la revolución porque pierde esa parte de mando, ¿vale? No es elegido por Mare, ¿vale? Que es una chica que le gustaba. Y además pierde su humanidad porque se convierte en un inquisidor. Entonces está muy, muy guay. Porque además es un giro totalmente de tornas de su vida. Marsh siempre ha estado intentando convencer a todo el mundo de que la revolución es necesaria, de que todo esto está muy mal y que hay que cambiarlo. Que al Kelsier le daba igual. Que al Kelsier le daba igual, estaba a su rollo. A mí no me cuentes historias, que yo estoy viviendo muy bien, muy tranquilo, que soy un noble de clase baja. A mí no me cuentes milongas de revolución ni nada. Y se giran las tornas, Kelsier se convierte en lo que Marsh quería y Marsh pierde todo, hasta la humanidad. Ese paralelismo me encanta como comparación de personajes, que me encanta. Está súper, súper, súper guay. De la misma forma que los metales van por parejas y hacen como cosas contrarias, está muy guay que haya parejas de personajes que hacen cosas contrarias. Está muy, muy guay. También voy a mirar mis notitas, ¿vale?
Porque realmente creo que ya más o menos está todo. Y quiero comentar una cosita más sobre dos personajes también. Que son Spook o Fantasma en español y Claps. Recordemos que Claps es el ahumador, ¿vale? Es el que puede ocultarlo todo. Pero luego tiene a su sobrino, que es Fantasma, que es un ojo de estaño. Es decir, que puede quemar estaño y puede sentirlo, sus sentidos se incrementan, puede sentirlo y verlo todo. Y me gusta mucho porque es un familiar, son dos familiares que literalmente sus poderes son como opuestos, ¿no? Sí que es verdad que, en fin, es cierto, en la tabla lomántica el peltre y el estaño son los opuestos, entiendo por qué, pero es más como un... es una contraposición, es una comparación un poco más fuera de lo que es el propio mundo en sí y lo que son los personajes, ¿no? Es como, este señor lo puede ocultar todo, pero su sobrino es capaz de sentirlo todo. Y me gusta, porque Spook, Fantasma, es un personaje que veremos que crece a lo largo de la saga y difiere mucho de... Es como... no es un legado, o sea, Claps no le entrega un legado, pero lo cambia y hace cosas muy guays. Fantasma. Fantasma me gusta mucho también como personaje. Me gustan muchos... Me gustan muchísimo muchos personajes así en general, ¿vale? Porque así lo digo todo. Me gustan muchísimo muchos personajes. El Lord Legislador también me flipa, por cierto, ¿eh? Porque el Dark Lord es el Dark Lord, ¿vale? O sea, es el malo maloso y telita, porque te lo presentan como lector, ok, es un señor que vestido todo de negro, pelo largo, se ve que es muy malo por todo lo que hace, pero además de eso es que te enseñan que es que en cuanto llega a la plaza para ver las ejecuciones, que es el momento antes de lo que ocurre con lo de Kelsier, llega y todos los personajes sienten una pesadez encima tremenda, tremendísima. ¿Qué ocurre? Que es que el propio Lord Legislador está apagando las emociones de todo el mundo en la plaza y hay muchísima gente. La plaza es enorme. Ahí te demuestra en un momento que el Lord Legislador no es moco de pavo. El Lord Legislador es poderoso, pero vamos, increíblemente poderoso. Y me gusta muchísimo, muchísimo cómo te lo presentan, ¿vale? Me gusta muchísimo cómo te lo presentan. Y creo que eso es todo lo que tengo apuntado. Creo que eso es todo lo que tengo apuntado. El libro en sí, pues es eso. Es el perfecto para empezar la lectura de Brandon. Es, de nuevo, mi libro favorito. Y, y tiene unos personajes que son súper guays. Ya sea por comparación, ya sea porque son personajes que no cuadran de todo con el camino del héroe, como puede ser Bean, o es un mood muy diferente a muchos otros libros de fantasía, ¿vale? Pero a mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo, 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 ¿vale? El Imperio Final. Y pues nada, seguramente cuando... de nuevo, lo he dicho en el pre-show, ¿vale? Pero lo digo ahora, me quería haber leído esto para esta semana, pero solamente he podido leer 200 páginas, alrededor de 200 páginas, porque en fin, pues no he podido tener tiempo y estoy haciendo otras cosillas. Pero estoy seguro de que en cuanto termine todas esas cosillas me lo releeré, porque es que es muy guay. Y pues nada, si tenéis algo que decir por el chat, ahora entramos en momento del chat. Entramos en el momento del chat. Cualquier idea, cualquier impresión que tengáis de los que hayáis leído el Imperio Final, pues podéis comentarla. Podéis comentarla. Pero vaya, yo voy a beber un poquito de agua, porque telita. Bueno, no, al principio he dicho que quería que fuese más corto. Ha sido más corto, han sido 20, 30 minutos más corto. Mm, pero ahora son 1 y cuarto. Tampoco está tan mal. Ay. Kelsier está muy OP, dice Rocío. Sí. Kelsier está muy OP. Kelsier está muy OP porque está loco.
Y claro, si a un nacido de la bruma, que puede quemar todo, todos los metales, incluidos estos de manejar a la gente, ese es un psicópata, pues no se le va a interponer nadie en su objetivo. Ya vemos que es que consigue su objetivo hasta después de estar muerto. Así que, hey, sí, en efecto, es lo que tú dices, justo lo que termino de decir, Rocío. Que Kelsier no tenga reparos con matar y tenga todos los poderes es demasiado, en efecto. Y Dean, por supuesto, es Must Protect. Dean es Must Protect. También cuando avancemos en el libro veremos que igual quien tiene que proteger a alguien es Ping a ti, porque increíble, la verdad. Vin tiene un desarrollo de personaje que madre mía. Esta señora literalmente vale lo que un ejército. Literalmente vale lo que un ejército. Pero bueno, ya está. Yo creo que eso ya sería todo. Eh, Nada, pues eso. Gracias a lo que habéis estado aquí en el chat de Twitch, ¿vale? Gracias a lo que habéis estado en el chat. Gracias a los que estáis escuchando en otras plataformas. Gracias a los que estáis viendo esto en YouTube. Y recordad, podéis seguirme en Twitter, @songoftanabast. Podéis buscar el podcast tanto en Spotify como en YouTube como Cosmere 101. Lo encontraréis, es bastante resaltón. Se puede ver el logo y todo, es bastante fácil de encontrar. Intentaré subirlo a iVoox y por supuesto intentaré tener pronto subida esta sesión en YouTube y en Spotify prontito, ¿vale? Como esta vez ya he decidido que voy a hacerlo el archivo crudo en YouTube y el editado en Spotify, solo audio, bueno, solo audio obviamente, Spotify es solo audio. Voy a tardar muchísimo menos, pero muchísimo, muchísimo menos en publicarlo, ¿vale? Así que nada, de nuevo, muchas gracias. Y iré comentando también por Twitter cuándo será la siguiente sesión, ¿vale? No sé si será un sábado o un viernes, ¿vale? Pero iré comentando, ¿de acuerdo? La hora será la misma, seguramente a las 5, porque viene bastante bien hacerlo a mitad de la tarde por si a lo mejor nos queremos extender un poquito más, que ya sería un podcast bastante, bastante largo. Pues eso, podríamos extendernos más. Pero bueno, aquí acaba la segunda sesión de Cosmere 101. Gracias a todos por estar y nos vemos en la próxima. Ahora iba a decir el saludo mal. Gracioso. Pues no, lo voy a decir bien. Vida antes que muerte, radiantes. Un saludo. Y nos vemos en la próxima.